Hola nuevamente aquí antes de ir a descansar. Quiero poner unas palabras para que entiendan, mejor dicho, para decirles lo que yo entiendo sobre lo que nosotros llamamos castigo de Dios. Es que resulta de que yo creo de una manera bastante, yo diría, especial el concepto del castigo de Dios. Para comenzar diría de que yo no creo en que Dios castigue eternamente. Es difícil explicarlo, es bastante difícil entenderlo, pero yo no es que esté negando el castigo. El castigo existe. Lo que quiero es dar un punto de vista cómo es que yo entiendo el castigo de Dios. Voy a poner de ejemplo el amor de un padre con sus hijos. Un hijo que es mal portado, que procede de una manera irresponsable. El padre trata de corregirlo, trata de enseñarle lo bueno. El hijo comete una falta. El padre lo, diríamos nosotros, lo corrige o lo regaña, lo reprende. Luego comete otra falta y el padre vuelve a reprenderlo. Sigue el hijo y comete otra falta y tal vez es la misma falta que repite. El padre recurre al castigo físico, esperando que eso lo va a volver al buen camino, pero resulta de que no es así. El hijo sigue siempre en su mal actuar. Y así pasa el tiempo. Y entonces este hijo ya crece y sigue en sus andanzas, sigue en su mal comportamiento. Pongamos de ejemplo de que se va en un automóvil, se emborracha y se va manejando a toda velocidad y tiene un accidente. El, este muchacho llega al hospital todo golpeado, mal herido y a raíz de esto queda inválido. Ahora veamos qué sucede con el padre cuando lo castiga. El castigo, el regaño, la reprensión es temporal, no es permanente. Es decir, incluso que le dé unos, como diríamos, unos latigazos, unos dicen algunos correllazos, otros dicen unos cinchazos, otros dicen chancletazos. El punto es de que todo esto es temporal. Ningún padre se la va a pasar golpeando a su hijo de por vida. Entonces el castigo del padre siempre es temporal, no es permanente. Ahora vemos de que este muchacho ha quedado inválido. Eso no lo hizo el padre. Si pudiéramos llamarlo castigo, ese castigo no fue aplicado por el padre. Pongamos de que este hijo se fue a una cantina, a un bar, se puso a tomar, discutió con alguien y golpeó de una manera muy seria a alguien
y esto lo llevó a la cárcel y es condenado a cadena perpetua, de por vida. Ahora veamos al padre cuando estaba queriéndolo, digamos, enderezar. Todos los castigos que el padre le hizo fueron temporales, a corto plazo, pasajeros. Pero ahora resulta de que este muchacho con su mal actuar está preso de por vida. A eso ya no es permanente, ya no es temporal, eso es permanente. Y este castigo de estar en la cárcel no lo aplicó el papá. Fue el mismo hijo que se lo buscó. Vamos con otro escenario. Este hijo se va a andar por las calles a medianoche y se encuentra con una persona mala y lo mata. Ahora resulta que este muchacho ya no vive. Y como todos sabemos, la muerte no vuelve. La muerte, una vez que llega, ahí se queda. Ahora veamos el padre. Con todos los hinchazos o correazos o latigazos, como se le llame, o chancletazos, con todos los que le dio, fueron castigos temporales. Pero ahora resulta de que este hijo está muerto. Está en el cementerio y allá se va a quedar por siempre. Y ese castigo, si lo vamos a llamar castigo, no lo aplicó el padre. Se lo buscó el hijo con su mal vivir, con su mal proceder, por actuar mal. Entonces vemos de que el padre luchó todo el tiempo que pudo por enderezar el camino del hijo, por corregirlo, por enseñarle. El hijo no obedeció, el hijo no escuchó y terminó, como dije, o inválido, o preso de por vida, o muerto. Y esas tres cosas, por lo regular, son para siempre. Entonces vemos de que el padre no busca el castigo eterno de los hijos. El padre en su amor quiere, a través de ese castigo temporal, ayudar al hijo a que sea una persona de bien. Y cuando este hijo no responde, cuando este hijo no atiende y no obedece, él mismo se busca su propio castigo. Y a ese castigo ya no es temporal. Ahora, entendido esto, voy con el castigo de Dios. Y es que yo entiendo el castigo de Dios de la misma manera que entiendo el castigo del Padre. Y es que por algo nosotros llamamos Padre a Dios, porque Él también nos quiere como hijos. Pero resulta de que Dios, como Padre que es, Él está constantemente vigilándonos, cuidándonos. Y cuando se requiere, nos pone castigos. Esos castigos solamente son para que enderecemos el camino, para que reflexionemos, para que reconozcamos que andamos mal, para que nos encarrilemos nuevamente. Pero muchas veces no escuchamos, muchas veces no obedecemos, muchas veces no reaccionamos a esos pequeños castigos que Dios nos da. Y es que el castigo que yo creo que Dios da es el que está aquí en la tierra. Aquí en la tierra Dios castiga. Pero es que Dios no castiga para vengarse, ni para complacerse con el dolor de sus hijos. Al igual que el padre de familia, no se complace cuando castiga al hijo, pero sabe que es necesario. También Dios, así es con nosotros.
nos da estos pequeños castigos que a veces nos parecen grandes, porque a veces también la falta que hacemos es grande. Pero Dios castiga mientras estamos vivos. Y al igual que el hijo que nunca escuchó, el castigo que se encuentra él mismo, que se aplica él mismo, viene a ser un castigo permanente. Entonces resulta de que cuando el ser humano, cuando el hombre no obedece a Dios, cuando el hombre no atiende a que Dios en su castigo que le está dando, le está diciendo: regresa, regresa, vas mal, vas perdido. Pero el hombre no escucha. Entonces lo que sucede es de que nosotros, con nuestra actitud, nos vamos apartando de Dios. Y cada vez que pasa una falta en el ser humano, cada vez que se ofende a Dios, es una distancia más que se marca entre Dios y el hombre. Entonces nosotros, con nuestro mal actuar, con nuestro pecado, nosotros vamos alejando mucho, cada vez más de Dios. Y si esto de continuar así, Dios quedaría a tan larga distancia de que Él ya no estaría en jurisdicción sobre nosotros. Quiero decir, Él ya no estaría dominando en nosotros, ya no estaría guiándonos. Y eso sucede cuando morimos. Una vez morimos, si no morimos en gracia con Dios, la distancia entre Dios y nosotros será tan grande como dice la parábola o la lectura de Lázaro y el rico. Creamos un abismo grandísimo entre el infierno y el cielo. Entonces, ya Dios no puede hacer nada. Y es porque Dios ya no tiene jurisdicción. Una vez atravesamos ese abismo, Dios no tiene jurisdicción. Pero resulta que al otro lado hay otro. Hay otro que toma ese papel. Y es el maligno, es Satanás. Entonces, una vez en ese estado, es Satanás el que toma las riendas. Entonces vemos de que ahí es donde entra el castigo. Por eso digo, Dios no es el que da el castigo eterno. El que da el castigo eterno es el diablo. Porque cuando nosotros nos distanciamos de Dios y creamos ese gran abismo, entonces nos separamos de Dios. Y una vez estando separados de Dios, quedamos en otro territorio. Y en ese territorio no es el reino de Dios, es el reino de las tinieblas, es el reino de Satanás. Y Satanás es el que aplica ese castigo. Espero que se me haya entendido, que no estoy diciendo de que no existe el castigo. El castigo existe. En lo que yo estoy planteando es que el castigo nosotros mismos lo buscamos. De la misma manera que nosotros, con nuestro buen vivir en gracia con Dios, vamos caminando hacia el reino de la felicidad eterna. De la misma manera, pero de manera contraria, con nuestro mal vivir y con nuestro pecado, nos vamos encaminando, pero en dirección opuesta a Dios. Y en ese otro extremo, que ya no es Dios el que manda, sino que el que manda es el rey de las tinieblas. Y Él es el que se va a ensanchar con nosotros si por desgracia quedamos al otro lado del abismo. Eso es lo que yo quería decirles. De que sí existe castigo. Pero temamos también al diablo. Y al diablo hay que tenerle terror. No a Dios,
A Dios no se le tiene terror, se le tiene amor, se le tiene respeto, se le tiene lealtad y obediencia. A Satanás hay que tenerle pánico, porque si nosotros caemos en su reino, en su reinado, ese rey será implacable con nosotros, porque él no va a estar consintiéndonos. El único que consiente con su amor es Dios, no Satanás. Porque Satanás lo único que quiere es compartir. Pero compartir esa condena eterna. Él no quiere sufrir solo. Él no quiere vivir esa condena eterna solo. De por sí ya está acompañado con muchos ángeles caídos. Pero no le basta. Él quiere más. Ahora yo te digo, hermano, ¿quieres tú ser más del cielo o del infierno? ¿Dónde quieres encontrarte con el Rey? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿En la luz o en la oscuridad? Pero lo más terrible, ¿qué prefieres? ¿La felicidad eterna o el llanto y el crujir de dientes y estar con esos gusanos, como dice la escritura, que nunca consumen, en ese, o arder en ese fuego que nunca va a terminar? Eso sí es para aterrorizarse. Por eso a Dios no se le tiene miedo, porque Dios es amigo, Dios es amor, y lo que Él quiere compartir es su reino, su gloria. Mientras que Satanás lo único que quiere es que tengas un poquito de ese castigo eterno que Él tiene. No lo quiere sufrir solo. Y está trabajando pero muy fuerte y duro para llevarnos. Pensemos en eso. La batalla es espiritual. La lucha es espiritual. Porque el que está de enemigo tiene poder. Y tenemos que tomar en cuenta y no olvidarlo. También es poder. La única diferencia es que por un lado hay poder de amor y por el otro poder de dolor. ¿Qué quieres? Tú puedes escoger. Y que Dios nos bendiga ahora y siempre.